Buenos días, oyentes. Estamos en las entrevistas de Talismán, junto con Radio Cope Pinares. Hoy entrevistaba a don Marcelino Oreja, presidente de la Fundación Pelayo y también de la Real Academia Ciencias Políticas y Morales. Buenos días, don Marcelino, y gracias por habernos atendido. Desde hace años presidía la Fundación Pelayo. ¿Nos puedes contar a qué se dedica la Fundación? Para mí fue un motivo de gran satisfacción y de gran honor cuando me designaron como presidente de la Fundación. Porque me parece admirable que una empresa como esta, una empresa que tiene tanto prestigio, que abarca tanta gente, que hay tantos trabajadores y que mira tanto a la sociedad, el que tuviera una entidad, que tuviera una fundación que se dedicara a cuidar a las personas discapacitadas. Y yo creo que esto es admirable, es decir, que las empresas tienen que ganar dinero, naturalmente, porque eso beneficia a las personas que trabajan en la empresa, pero tiene que tener también una función social. Y esa función social, el estar atento hacia el mundo de los discapacitados, me parece que es importantísima. Y para mí pues fue un gran honor. Me resulta muy difícil el cumplir las obligaciones que esto exige, pero hay personas admirables que están en la presidencia, en la secretaría general, que son las que me ayudan, las que me acompañan y las que me ilustran para poder hacer lo que pueda. Pero para mí pues es un servicio realmente admirable y hago lo que puedo, pero siempre me parece que es poco por todo lo que se merecen estas personas. ¿Tiene muchos proyectos dedicados a la integración de las personas con discapacidad? Pues sí, esa es la función fundamental, es decir, ver cómo se puede realizar esa integración, se atiende a los distintos sectores de las distintas formas de discapacidad y realmente es un servicio en el cual no solamente se escucha, sino se atiende, se ilustra, se intenta colaborar, se intenta y además para mí sobre todo aprender, es decir, ver cuáles son esas situaciones y ver qué se puede hacer para intentar paliar esas situaciones que existen en tantas personas. Por consiguiente, para mí es una alegría muy grande el poder venir, el poder estar aquí en la Fundación y el poder prestar por mi parte un modestísimo servicio, pero todo lo que pueda hacer, pues yo quiero entregarme a esta labor que realmente es admirable y es probablemente las que me llenan más de satisfacción internamente. Hay otras que producen otro tipo de satisfacciones, pero esta produce una satisfacción moral que es una de las mayores alegrías que uno puede sentir. ¿Por qué una aseguradora como Pelayo colabora en causas sociales? Pues mire, porque hace las cosas muy bien, porque no pretende solamente el obtener beneficios, sino que hay una parte de beneficio moral, que eso es más grande que el beneficio económico, y por consiguiente a mí me parece que es un gran acierto y que debiera de ser un modelo para otras empresas, no solamente del mundo de los seguros, sino también de otras actividades, y el que puedan tener una parte de sus actividades de la entrega hacia ellos, pues creo que es muy importante. Ya digo que no solamente es la parte económica lo que significa, sino significa también moralmente, es decir, que como de alguna manera pues se conoce cuál es la realidad de un mundo que es también el nuestro y que por consiguiente queremos estar muy cerca de él. Yo creo que ha sido un gran acierto el que la aseguradora tomase esta dimensión y creo que debemos de elogiar a las personas que tuvieron esa iniciativa. ¿Es algo que valoran sus clientes y sus empleados? Pues yo estoy seguro que sí. Porque estas cosas, cuando se hacen las cosas bien, pues las personas lo valoran los clientes y sin duda pues se dan cuenta de que no solamente es la función del seguro la que se hace y se hace muy bien, porque es una gran empresa. Yo he tenido la experiencia de lo bien que trabaja la empresa en cuanto tal, pero tener esa otra dimensión humana y próxima, yo creo que es algo que es valorado. Es valorado, por supuesto, por los clientes, pero muy especialmente, yo creo, por los trabajadores. Y lo viven muy de cerca, conviven con ello, se dan cuenta, y esos son los que pueden dar testimonio fundamental de esa labor que se realiza. ¿Y a usted personalmente le agrada presidir esta fundación? Pues a mí me agrada muchísimo y creo que es un honor muy grande. Realmente yo no me he merecido nada de esto, pero en fin, me lo han ofrecido y he dicho que sí inmediatamente. Ya llevo 22 años, no sé cuántos, pero ya bastantes. Y lo que tengo miedo es que cualquier día me quitan. Pero ya saben que he puesto esta cifra a su disposición. Yo ya tengo muchos años, voy a cumplir los 80 años y por consiguiente tiene que venir gente joven que lo haga. Pero yo mientras tanto siempre estaré ahí, pues cerca de ellos y esté en cualquier sitio en el que esté, me sentiré muy próximo a esta labor que realiza esta sociedad, esta empresa, y yo quiero
sentirme muy ligado a ella. Hablando de otra cosa, si nos lo permite, usted fue ministro con Adolfo Suárez. ¿Qué fue lo mejor de la época de la transición? Pues es muy difícil el señalar una cosa, pero yo creo que la más importante fue la recuperación de la libertad, la solidaridad entre las personas, entre los pueblos, entre las tierras de España. Yo creo que eso fue probablemente lo que nos movió fundamentalmente en aquella época. Realmente hay unas personas, el rey fue el que abrió el camino, sin duda alguna. Yo estuve en el primer gobierno de Adolfo Suárez y como presidente tuve una experiencia muy directa y vi cómo la idea del rey era precisamente la de abrir ese espacio de convivencia, de solidaridad, de libertad, de democracia. Y eso se fue dando pasos que parecían muy deprisa en aquel momento y lo eran, y en muy poco tiempo pues se consiguió el abrir camino hacia unas elecciones generales, hacia una constitución que fue una constitución para todos los españoles. Yo creo que ese fue para mí pues el gran ideal. Yo tenía una parte de la actividad que era la actividad exterior, pero realmente había una convivencia en el Consejo de Ministros, había una excelente relación entre los ministros, había una buena relación también entre gobierno y oposición. Yo creo que para que funcione bien un país no tiene que haber ese aislamiento que al menos a veces se produce, se ha producido y que de alguna forma existe ahora entre gobierno y oposición. Evidentemente cada uno tiene sus ideas, sus principios, sus ideales, pero tiene que haber un terreno común en el que se entiendan unos y otros para poder llegar pues, a prestar ese servicio a la sociedad que la democracia demanda. ¿Cuáles serían sus consejos para los políticos de ahora? Dar consejos es muy peligroso. Yo creo que cada uno debe cumplir con su obligación, debe saber lo que debe hacer. Y yo creo que esa idea y esa aspiración de libertad, de democracia y de solidaridad, la idea de solidaridad es fundamental. Solidaridad entre los hombres, solidaridad entre las personas, solidaridad entre los pueblos, entre las tierras. Yo creo que la idea de solidaridad es muy importante. Y eso debe estar por encima de las creencias políticas de uno y de otro. Yo creo que la solidaridad es lo que debe mover en este momento para resolver, en un momento en que hay tanto amparo, que hay tantos problemas en tantísimas personas. Yo creo que salir de esa situación me parece que debe ser un objetivo común de todos, cualquiera que sea el partido al que pertenezca. Usted preside la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que debe ser una institución muy importante. ¿Nos puede decir qué es lo que hacen en la Academia? Pues yo le agradezco, porque muchas veces se pregunta a la gente, bueno, ¿y qué hacen estos señores ahí? Nosotros somos en general personas ya mayores, que hemos cumplido ya pues, unas actividades en el mundo económico, en el mundo, sobre todo en el mundo intelectual, en el mundo académico. El número de catedráticos que hay en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, somos en este momento 40 académicos, pues debe haber algo así como 35 o 36 catedráticos, muchos de ellos, casi diría la mayor parte, están ya jubilados. Pero es un lugar de reflexión, un lugar de estudio, un lugar de pensamiento, en el que se intercambian ideas y esas ideas luego se proyectan pues, en unas intervenciones, esas intervenciones se publican, eso tenemos por consiguiente unas publicaciones en las cuales damos a conocer cuál es nuestro pensamiento sobre muchas áreas muy diversas. Hay temas filosóficos, hay temas sociológicos, hay temas políticos, temas económicos, temas morales, temas filosóficos. De todo eso se discute en amplias sesiones y realmente eso yo creo que es muy enriquecedor para los que están allí, pero también para la sociedad porque lo proyectamos hacia afuera, publicamos nuestras deliberaciones y creo que eso puede servir como punto de referencia. Hay muchas academias en España, hay una academia, además de esta de Ciencias Morales, pues hay una academia española, la Academia de la Lengua, hay la Academia de la Historia, hay Academia de Ciencias Físicas y Naturales, de Ciencias Exactas, hay Academia de Farmacia, hay Academia de Medicina. Bueno, cada una de ellas pues lo que hace es profundizar en una serie de ideas, de conceptos que proyectan luego a la sociedad y que yo creo que la enriquecen y la ayudan. Don Marcelino es vasco de nacimiento y ha vivido muchos años en San Sebastián. Hablemos de esa ciudad. ¿Nos recomienda que vayamos allí de vacaciones? Yo te voy a decir que no sé si soy muy partidista, pero para mí la ciudad más bonita del mundo es San Sebastián. ¿Qué le vamos a hacer? Yo en esto es una cosa de las que yo dudo de muchas cosas, menos de mis principios éticos, morales y mi fe. De todo lo demás yo creo que se puede dudar. Yo en esto no dudo nada. Me parece que es una ciudad maravillosa, una ciudad abierta a todos, es una ciudad que tiene un paisaje único,
que tiene una concha, una playa, que tiene unos montes, que tiene, y es una ciudad enormemente acogedora. El vasco tiene una apariencia a veces un poco de distancia, de separación con otro, pero no lo es. Es decir, que en el momento en que se profundiza, el vasco es próximo, es afable, es un poco áspero quizá en la apariencia, pero sin embargo no en el fondo. Yo creo en el corazón del vasco porque evidentemente pues es lo que he vivido siempre. Toda mi familia lo ha sido, mi padre, toda la familia de mi padre, de mi madre. Mi madre era mondragonesa y mi padre era de Ibarranguello, un pueblecito que está en la costa de Vizcaya. Pues yo les recomiendo muchísimo, yo os recomiendo que vayáis a San Sebastián, veréis cómo lo paséis muy bien, cómo coméis muy bien y veréis lo bien que os acoge. Y para terminar, cuando fue ministro visitó medio mundo. Digamos qué países le llamaron más la atención y por qué. Pues sí, efectivamente, visité medio mundo porque además en aquella época, que era el comienzo del reinado del rey Juan Carlos, yo acompañé al rey a 35 viajes fuera de España, en aquellos 5 años de gobierno. Es muy difícil decir qué país, pero puesto que me hacen la pregunta, yo he estado pensando y creo que elegiría un país donde tengo un recuerdo imborrable, que fue el primer 12 de octubre del reinado del rey Juan Carlos, el primer 12 de octubre de 1976, yo despachando con el rey le pregunté, bueno, ¿de dónde quiere que pasar el primer 12 de octubre? Y me dijo, quiero ir a Cartagena de Indias. Cartagena de Indias en Colombia es un lugar maravilloso que tiene además pues, el recuerdo de lo que fue el heroísmo de Blas de Lezo, que tiene una estatua, que ha habido algún insensato que ha creído que había que quitarlo y es un disparate total. Yo creo que enaltece precisamente a la propia plaza de Colón el que junto a Colón esté Blas de Lezo. Pues bien, Colombia, Cartagena de Indias, yo creo que Colombia es un país muy entrañable. Hay muchísimos. Yo soy un gran enamorado de toda América, de toda Hispanoamérica. Y hay otros países, naturalmente, en Europa o en Asia que me puedan haber interesado. Pero yo me siento muy cercano al mundo hispanoamericano. Tienen nuestra propia lengua, tienen nuestra cultura, tienen nuestra tradición, tienen al mismo tiempo su personalidad. Estas cumbres hispanoamericanas que ahora se reúnen periódicamente, creo que son muy beneficiosas y ahora pues, ha tenido un gran papel el rey Felipe VI, que ha intervenido hace unos días. Y yo creo mucho en los países hispanoamericanos, pero de ellos, pues como tengo que elegir alguno, hay muchos que me gustan, que me encantan. Me gusta Ecuador, me gusta Chile, me gusta Argentina, pero yo creo que Colombia tiene un encanto especial y dentro de Colombia yo elegiría esa bellísima ciudad que es Cartagena de Indias. Muchas gracias, don Marcelino, por habernos atendido y le invitamos a que venga a vernos a nuestro pueblo, San Martín de Valdeiglesias, de donde también es el presidente de Pelayo. Allí le invitaremos a un buen vino y a unos sabrosos retorcidos, unos dulces que hacen nuestras madres. En Talimán y en Cope Pinares tiene usted unos buenos amigos. Pues muchísimas gracias y desde luego acepto encantadísimo la invitación, iré a veros y espero tomar esos dulces y sobre todo charlar con vosotros y escucharos. Y lo hacéis muy bien, Hoy no sé cómo robarle tiempo a tiempo, todavía cada noche es un bombeo. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo, solo sé que es infinito lo que siento, y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento, y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo.